En el episodio número 6 de la temporada 1 tenemos el programa que nunca hubiera querido hacer. Un programa en el que responderemos en 2022 una pregunta que ya no nos deberíamos hacer. ¿Por qué debemos contratar un influencer? Hola, soy Iván Blanco y esto es Marketing de Influencers, un programa perfecto para influencers o aspirantes a marcas y emprendedores o todo tipo de profesionales del marketing. Aquí desterraremos mitos y prejuicios que existen contra el sector, explicaremos cómo llevar estrategias de marketing de calidad trabajando con ellos y hablaremos de temas de actualidad alrededor del mismo. No olvidéis suscribiros en cualquier plataforma de podcasting para estar atentos a nuevos episodios y dejar 5 estrellas si me escucháis desde Spotify. Abrocharos los auriculares, que comenzamos. ¿Por qué contratar un influencer? ¿Por llevar años trabajando en el mundo del marketing o ser considerado por muchos influencer? A menudo me encuentro esta pregunta, o peor, me encuentro muchísimo escepticismo ante por qué contratar un influencer o frases del tipo los influencers no funcionan, los influencers son una mentira, etcétera, etcétera. Ya seas profesional, ya tengas tu marca propia o tu servicio, normalmente o lo has hecho o en el futuro lo harás o lo tienes pensado gastar dinero en anuncios de redes sociales, en anuncios de internet, en SEM, incluso en vallas publicitarias, televisión, radio. Estos son herramientas tan válidas o tan útiles como el influencer marketing. Sin embargo, yo no me he encontrado tanto hate alrededor de ellas ni tanto escepticismo. Por ejemplo, uno de los ya mencionados, los anuncios en televisión, bajo mi criterio y bajo mi opinión, me despiertan muchas dudas y sobre todo cuando estoy viendo la televisión me las despiertan aún más. Y sin embargo, no es algo que yo haya oído a menudo y la mayoría de las marcas que pueden, ya que son bastante caros, confían a menudo en él. Las cifras están ahí, incluso el otro día leía que el gasto en publicidad en televisión ha aumentado. Por tanto, todo esto sorprende que sin embargo salpique muchísimo al mundo del influencer marketing y siga habiendo muchísimo escepticismo y siga habiendo que responder a la pregunta del programa de hoy. Así que voy a intentar responder a la pregunta del programa de hoy a través de una serie de ventajas o de factores claves que creo que tiene el colaborar con un influencer. Lo voy a hacer con un ejemplo porque creo que es la forma más fácil de entenderlo y pese a que la mayoría de nosotros no nos veamos identificados con ella, nos puede servir para extrapolarlo a nuestro producto, nuestro servicio o incluso para despejar las dudas de una forma más clara. Imaginemos, por tanto, que tenemos una marca de zapatillas de correr. Llevamos años corriendo, somos ex deportistas incluso, y nos hemos aventurado dentro del mundo de las zapatillas deportivas y hemos creado una marca con una zapatilla de correr que acaba de nacer, como quien dice. ¿Por qué deberíamos contratar un influencer? Lo primero y yo creo más importante, impactaríamos a nuestro target. Un influencer de running, evidentemente, porque quiero pensar que la primera colaboración la haríamos con un influencer del mundo del running. La mayoría de sus seguidores pues serán gente que corra, gente cercana a este deporte y que confía muchísimo en el influencer, tanto en consejos que puede dar para correr, rutas que puede dar para correr, material que puede recomendar, etcétera, etcétera. Por tanto, pese a que evidentemente podemos impactar en nuestro target a través de muchas otras herramientas de publicidad, el influencer marketing funcionaría perfectamente. También podríamos, por ejemplo, usar vallas publicitarias en competiciones, anuncios en blogs de running, anuncios en redes sociales que se pueden segmentar y podemos impactar exactamente a gente con intereses alrededor de todo este mundillo. Por supuesto. Sin embargo, no serían ni más ni menos útiles que el influencer marketing. La siguiente, la credibilidad. Imaginémonos que utilizamos las vallas publicitarias en competiciones deportivas. Podemos poner una valla con una foto de nuestra zapatilla y poner la zapatilla de running más cómoda del mercado. ¿Cuánta credibilidad creéis o tendría para vosotros este anuncio? Yo os doy mi opinión, para mí muy poca. Evidentemente, la mayoría de las marcas han utilizado esta estrategia siempre.
Sin embargo, si nosotros vemos a un influencer de running y sube un vídeo, una story, una publicación con una zapatilla deportiva nueva y dice, la zapatilla más cómoda que he probado, para mi gusto, la credibilidad aumentaría. Primero, porque está en boca de un externo, no de la propia marca. Y segundo, porque si sigo a ese influencer, confío en él, confío en su criterio, como habíamos mencionado anteriormente. Por tanto, la credibilidad es muy importante y es uno de los grandes aportes de los influencers. Esto además ayuda muchísimo al tráfico que generen, ya que será un tráfico muchísimo más... igual no de tanta cantidad como, por ejemplo, con un anuncio en televisión, pero sí de mayor calidad, porque vendrá con muchas más dudas resueltas y vendrá muchísimo menos escéptico y con mucha más confianza en nuestro producto. El awareness. Al final, si nosotros empezamos a ver una zapatilla deportiva en varios influencers de running, al principio va a ser un poco subliminal. Incluso la podemos ver en las fotos y fijarnos en ella porque ya nos fijamos siempre en las zapatillas que llevan. Incluso ellos no la mencionan. Podemos creer que esto no nos va a afectar o no nos va a impactar como futuros clientes, pero al final se va a quedar subliminalmente en nuestra cabeza. Igual si un día vamos a nuestra tienda de deportes habitual y vemos ahí la zapatilla, o si de repente se nos rompe las que tenemos y vamos a internet a comprar las siguientes, lo vamos a tener presente. Vamos a tener esa marca presente, vamos a tener esa zapatilla presente y al final esa pequeña semilla que esas colaboraciones habrán generado dentro de nuestra cabeza, tarde o temprano puede llegar a germinar. Esto se linkea muy bien con el retargeting. El retargeting, como sabéis, es cuando, por ejemplo, visitamos una web de zapatillas deportivas y a raíz de esto nos salen anuncios en redes sociales, nos salen anuncios en internet cuando estamos navegando, etcétera, etcétera. Este retargeting es el retargeting clásico. Pero si nosotros, por ejemplo, vemos en nuestra tienda habitual de zapatillas deportivas o en un blog o en una cuenta de un influencer una zapatilla deportiva y a raíz de ahí la volvemos a ver en la misma cuenta de ese influencer o en otras cuentas de otros influencers, poco a poco esta labor de retargeting más moderna y no tan provocada, porque normalmente estas estrategias están programadas por nosotros y esta sería como más orgánica, pero al final sería retargeting al fin y al cabo. Poco a poco no pararíamos de verla hasta que tarde o temprano pues digamos, oye, pues voy a entrar en esa web o oye, pues mira, dudé de si comprar esa zapatilla, la voy a comprar. Este retargeting, mucho más moderno, no solo es una forma de usar el retargeting con influencers. Por ejemplo, muchas marcas han utilizado el retargeting clásico linkeado a sus colaboraciones con influencers. Es decir, un influencer anuncia tu zapatilla, mucha gente entra dentro de tu web para ver la zapatilla o para ver el precio o para ver las características y a partir de ahí, como ya han entrado en la web, les empiezas a impactar con retargeting clásico con el fin de conseguir que acaben comprándola. Normalmente las cifras de retargeting son calculadas por las marcas y hay estudios que dicen que el retargeting clásico aplicado a una campaña con influencers suele tener mejor cifras que otros modelos de retargeting, por ejemplo, el habitual, que es a través de anuncios en redes sociales. Así que es otro factor a tener en cuenta. La fidelización. Normalmente la forma de fidelizar a un cliente por parte de una marca o un servicio es un buen trato, un buen servicio de atención al cliente, que el producto supere las expectativas o al menos no esté por debajo de las expectativas que tenemos, que la calidad sea buena, la durabilidad, etcétera, etcétera. Sin embargo, otra forma de fidelizar clientes podría ser que lleguemos a convertir a un influencer de running en nuestro embajador y vistamos sus pies durante años. Esto provocaría que si ese influencer tiene una comunidad que le idolatra o una comunidad muy fuerte, estemos fidelizando a la mayoría de los integrantes de esa comunidad. Y ellos también se sientan fans de esa marca, se sientan identificados con esa marca y compren las primeras zapatillas, pero luego sigan comprando porque las sienten como
una marca incluso de la que forma parte su influencer. En este caso, ídolo o prescriptor, digamos, en el que confía. Y por supuesto, la última y no menos importante, el coste. La mayoría de herramientas de publicidad tienen un coste mayor que un influencer. Al final, un influencer, por ejemplo, de running, puede ir su coste desde solo unas zapatillas. ¿En qué otra plataforma de publicidad podemos pagar con producto? No creo que podamos ir a Instagram a anunciarlos y decir, oye, ¿te puedo pagar en zapatillas? Y puede ir desde esto hasta, por ejemplo, darle las zapatillas y una pequeña cantidad de dinero, un porcentaje de ventas, becarle y pagarle, pues yo qué sé, los gastos de competiciones o los gastos de material o los gastos de traslados, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, el coste suele ser bastante inferior y los resultados, digamos que en muchas etapas pueden ser superiores, incluso si realizamos bien la campaña, muy, muy superiores. Sin embargo, ¿por qué existe este escepticismo más allá de algunos otros factores que he mencionado en otros programas? Pues por, sobre todo, la medición que realizan los profesionales o las marcas al influencer marketing. Hay dos mediciones que creo que son equivocadas. Medir una campaña con influencers solo en ventas. Las ventas son muy importantes y al final es donde generamos el dinero lo que nos hace sobrevivir como marca o como profesional. Sin embargo, es verdad que los influencers tienen muchísimos más tangibles que solo las ventas. Por tanto, estas suelen ser el 15, el 20% de una campaña con ellos. Está también el alcance que le dan a nuestra marca. Darla a conocer, si por ejemplo acaba de empezar en un sector, de la forma más barata posible o de la forma más correcta posible. Está la credibilidad, el prestigio, muchos otros factores que son tan importantes como mínimo o más que las ventas. Y otro factor clave que puede ser bastante erróneo, medir una colaboración en el aumento de seguidores dentro de nuestras redes sociales. Esto, si sobre todo estás comenzando como marca, es algo que te importa mucho, aumentar los seguidores en redes sociales. Sin embargo, medir una colaboración en cuanto a eso, para mí es un error. Sobre todo por dos factores clave. Primero, porque pese a que te puedan llegar a comprar unas zapatillas o puedas estar presente en sus cabezas, cada vez nos cuesta más seguir nuevas cuentas, porque seguimos a multitud de ellas, porque nos da pereza entrar y dar a seguir, por cientos de razones, pero cada vez seguimos a menos cuentas y cada vez somos más perezosos en ese proceso. Y a la vez, porque ya no solo es responsabilidad del influencer. Si entramos en la cuenta de las zapatillas y solo vemos fotos, por ejemplo, publicitarias o de producto, pues igual no nos despierta suficiente interés. Sin embargo, si esa cuenta aporta valor, da trucos para mejorar nuestros tiempos, para correr y evitar lesiones, etcétera, etcétera, pues va a ser una cuenta que nos añada valor y por tanto nos sea más fácil o nos sea más interesante seguir. Por tanto, no solo es responsabilidad del influencer aumentar nuestros seguidores dentro de esta campaña, sino también nuestra y de lo que hayamos hecho previamente con nuestras redes sociales o cómo las hayamos enfocado. Y nada más. Vamos a hacer un pequeño recordatorio de por qué es importante contratar un influencer, que sería, recordemos, impactar en un target específico, la credibilidad que este nos aporta, el awareness, el retargeting, la fidelización y el coste. Y hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias por escucharme. Si queréis comentarme cualquier cosa alrededor del tema que hemos tratado, tenéis dudas o necesitáis mi ayuda sobre cualquier tema del marketing de influencers, os remito al formulario de contacto de mi web, marketinginfluencers.com/contacto o al mail hola@marketinginfluencers.com. Tenéis ambos enlaces en la descripción. Además, en la misma también os dejaré artículos relacionados con el tema de hoy de mi blog. Nada más y hasta la próxima.